Estás escuchando Es Radio, Albacete. Pues ya estamos con esta sintonía, llegan esos secretos a voces que les damos cada jueves en esta casa, en Es Radio. Bueno, el jueves pasado no, que era el Día Mundial de la Radio y lo celebramos por todo lo alto, un día fantástico y maravilloso que compartimos con ustedes, pero nos quedamos con ganas de escuchar a Valeria Aragón. Muy buenas, bienvenida. Buenas, María, ¿qué tal estás? Yo me imagino que nos escuchaste un ratito, dijiste, mira, tengo mono de radio, voy a escuchar ese medio. Había un problemilla, estaba en un instituto en Tarazona trabajando con un montón de alumnos maravillosos y la verdad es que cuando estoy con ellos solo estoy para ellos, María, ni para la radio estoy. Bueno, claro, también es algo lógico y normal. Tarazona, que va a empezar unos carnavales fantásticos en breve, la semana que viene. Bueno, vamos a lo que nos ocupa y la verdad que la propuesta que me has hecho me encanta porque es una realidad que estamos encontrando en las empresas y es el tema de los liderazgos y la inteligencia artificial. ¿Compatible o incompatible? Hombre, por supuesto que compatible y necesario. Y ya van tarde aquellos que no estén empezando a incorporarla. O sea, eso para empezar. Tal cual. Tal cual. Lo que pasa que, el otro día, el martes en concreto, tuve la oportunidad de participar en un mastermind que está organizando Innova Export sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y tuve la oportunidad de juntarme con un grupo de empresarios de Castilla-La Mancha para explorar juntos qué es lo que tenemos que considerar si queremos que implantar la inteligencia artificial en las empresas pues salga bien, ¿vale? Y que los trabajadores, las personas que estamos en las empresas, pues la abracen en vez de resistirse a ella, ¿no? Entonces, fue un encuentro muy interesante donde di algunas de las claves que, si te apetece, puedo empezar a compartir aquí si alguien nos está escuchando y ve que en su empresa están incorporando la IA y empieza a tener miedo, o si dirige una empresa y quiere darle tranquilidad a su equipo, ¿no? ¿Cómo se tiene que enfocar esto? A mí me parece fantástico porque la inteligencia artificial se puede adaptar e implantar en todos los tipos de empresas, ¿eh? Existe un modelo de inteligencia artificial desde las radios a la prensa, a la exportación, a las fotos de terreno. A cualquier terreno. La cuestión es que hay un problema, ¿no?, con creer que la inteligencia artificial es solo una herramienta. Porque a diferencia de otras herramientas tecnológicas que hemos puesto en funcionamiento en años anteriores, como por ejemplo, no sé si te acuerdas, cuando hace muchos años, María, en la radio o en cualquier otra empresa que hayas conocido, empezaron a ponerse en funcionamiento los CRM, los programas que te ayudan a tener el nombre del cliente, con lo que ha comprado, lo que ha hecho, etcétera, ¿no? Y había, y hay toda una de comerciales que en aquella época iban con su libretica y cuando le dijeron, oye, tienes que meter esto en una pantalla y organizarlo todo aquí, o cuando en las empresas, los departamentos de administración, de atención al cliente, lo tenían que meter todo en algo que se llama un ERP, un programa, y ya no es el papelito para arriba, el papelito para abajo, hubo mucha resistencia en el pasado y se perdió mucho dinero en las empresas porque la gente creía que se trataba de una herramienta. Es que ¿sabes qué pasa? Que eso que estás contando es resistencia al cambio, pero porque el cambio lo vemos como una amenaza, en lugar de cambiar nuestra visión ante lo nuevo y pensar que lo podemos transformar y que sea un aliado, ¿no? Hay diferentes formas de pensar. Claro, en aquel momento, la gente que veía el ERP y los CRM, ¿qué les pasaban? Decían, ostras, madre mía, esto me van a controlar más en el trabajo. Entonces, tenían miedo al control, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que llega la IA y es algo similar. Ostras, que esto me va a sustituir, es que me quedo sin lugar, ¿no? Y entonces la gente lo rechaza. Y muchas veces los líderes siguen creyendo que se trata de que sus equipos, que aprendan a usar una herramienta, porque la solución de golpe parece, el dorado, la gran solución parece una herramienta.
Lo primero que quiero dejar claro para todos los que nos escuchan, estén en el lugar en el que se encuentren en la jerarquía empresarial, es que una inteligencia artificial no es la solución a nada. La solución siempre son las personas, ¿vale? Entonces, si creemos que la herramienta es el dorado, lo que va a pasar es que me voy a sentir muy amenazada por esa herramienta. En el pasado fue porque me van a controlar, ahora es porque me van a sustituir. Y otra vez vamos a cometer los mismos errores en el pasado si no empezamos a hacer otro tipo de estrategias. ¿Y cuáles son esas estrategias? Pues empezar por, como dices tú, un trabajo de mentalidad que hace el líder. ¿Y cómo lo hace el que dirige un equipo? Pues lo primero que tiene que hacer es plantear una visión de la empresa donde la IA es una parte fundamental de la empresa y por la cual funciona como copiloto. Por eso no se equivocaron nada en el nombre cuando llamaron copilot, porque en una de las inteligencias artificiales, en uno de los desarrollos, para recordarle a la gente que ellos siguen pilotando, que solo tienen al lado un copiloto que les va a facilitar o a optimizar el trabajo. Pero le tuvieron que poner a todo el mundo una visión en el largo plazo, donde la IA forma parte y realmente ellos siguen siendo los pilotos, se siguen viendo en la empresa, siguen viendo que tienen su lugar. Pero ojo, María, esto implica redefinir el propio puesto de trabajo, porque lo que está presentándose es que empieza a haber crisis de identidad profesional. Dices, uy, ¿en serio? Sí, en serio. Si yo me identifiqué a lo largo de estos años con una serie de tareas y yo me llamé a mí mismo profesional, gran profesional, por hacer sota, caballo y rey, o me da igual la baraja entera, y ahora esa baraja la va a hacer una inteligencia artificial 24/7, sin errores, o sin cansarse, sin bajas, sin nada, de golpe me puedo llegar a sentir muy amenazado. Si yo me identifiqué con que ser profesional era hacer ese conjunto de tareas. Y ahora resulta que esas tareas operativas las hace una máquina y lo hace mejor y lo hace sin descanso, ¿vale? Entonces, yo tengo que redefinir mi perfil profesional de forma tal que si tengo un buen líder al frente de la empresa me ayude a ver qué puedo aportar yo que una IA no puede aportar, qué recursos tengo yo que permiten pilotar a una IA, vamos, a las mil maravillas y sacarle todo el jugo y todo el potencial. Yo tengo que poder verme a mí como profesional las ventajas que me aporta a mí personalmente eso, no a la empresa. Que es que todos los gerentes o dueños de empresa creen que es que esto le va a venir muy a la empresa. Perdóname, a la empresa le vendrá bien, no lo dudo, pero es que le tiene que venir bien al trabajador para que el trabajador abrace ese cambio para la empresa. Entonces, tienen que poderse proyectar. Para poderse proyectar, tienen que redefinir su perfil profesional. Tienen que poder ver todo aquello que tienen, que seguro e indudablemente tienen, aunque crean que no, lo tienen. Y un buen líder sabe cómo acompañar, y un buen coach puede acompañar a ese líder para que sepa cómo acompañar o acompañar a los propios trabajadores para que eso suceda. Fíjate, con la cantidad de formaciones que hay a día de hoy para desarrollar la inteligencia artificial, dependiendo del sector en el que nos encontremos, yo creo que debería de implantarse más todavía en las empresas. Pero es que hay mucho miedo, es que hay mucha resistencia. Es que podríamos ser más eficientes, más productivos, podríamos ser más selectivos, es que incluso hasta tendríamos más tiempo. A ver, hay muchas dimensiones de la inteligencia artificial y te hablo como alguien que ha hecho 2 máster y empieza el tercero ahora, sobre pura inteligencia artificial. Hay muchos aspectos en la inteligencia artificial que aún están inmaduros. Por lo tanto, la implantación en las empresas empieza a hacerse ahora más efectivo. Este es el año de los agentes y por lo tanto va a poder no solo consultarle cosas, sino que va a poder implementar cosas que nosotros automaticemos. Pero aún así está en proceso. Pero porque esté en proceso quiero lanzar el mensaje claro de que no significa, bueno, pues cuando esté más madurita la cojo. No, porque llegarías tarde. Pero ¿qué pasa? Que los trabajadores y los líderes no están teniendo del todo claro cómo se hace esta transición de una manera en la que realmente las personas no acaben teniendo una crisis de identidad profesional y no les bloquee el miedo. Solo en noticias, en los medios de comunicación, de empleos que se pierden por la llegada de la IA, ejecutivos que, claro, va a haber de todo. En el mundo empresarial va a haber gente que quiera la IA
para poder despedir gente y tener menos gastos fijos o menos costes y tener también menos riesgos, porque perciban al trabajador como un riesgo. Luego habrá gente que diga, qué bien, quiero la IA para mantener a mi plantilla, pero poder crecer en términos de productividad. Y luego habrá gente que quiera la IA para, junto con su equipo, y más gente, y más IAs, y más agentes, exponencialmente crecer su empresa. Por lo tanto, yo entiendo que haya gente que tenga temor, porque va a haber personas que realmente estén usando la IA para quitarse personal del medio. Pero ahí estamos, que esto siempre ha pasado. O sea, esto cuando se dejó de usar maquinaria, o sea, cuando empezamos a usar máquinas para levantar pesos pesados o cosas así, ¿no? El otro día me contaba un señor que cuando él, en el mundo del periodismo, llegaron las máquinas, le dijeron a los periodistas que metieran las cosas en los ordenadores, que se podía hacer todo en los ordenadores y les tenían que esconder las máquinas de escribir porque no querían pasar de la máquina de escribir al ordenador, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ordenador era eso nuevo que igual me acaban quitando el trabajo. Siempre esto históricamente ha sucedido, es algo que nos asusta. Viví ese cambio. Sí, y por lo tanto, eso está. Este es muy gráfico, el de la máquina de escribir es maravillosamente gráfico. Entonces, esto sucede y la gente se asusta. Y entonces el líder es esa persona que maneja la ansiedad de su equipo. Es el que muestra una visión lo suficientemente clara, lo suficientemente nítida, como para que todo el mundo diga, yo tengo habilidades, yo tengo talento, yo tengo soft skills que puedo poner al servicio de la empresa y ser la piloto de una IA que puede hacer un montón de cosas y me puedo centrar en otras funciones que realmente pueden hacer crecer la empresa. Pero eso lo tiene que hacer el líder. O sea, repito, el trabajador por sí solo rara vez incluye esa mentalidad. Lo que hay trabajadores que sí, de acuerdo, gente que tiene esa naturaleza ya de ver oportunidad, ¿no? Pero la mayoría es temor y resistencia al cambio. Ya lo vivimos en los CRMs y lo vivimos en los ERPs. Y por lo tanto, tenemos que dejar de ver esto solo como una herramienta y empezar a ver lo que es un cambio de paradigma. Y como cambio de paradigma, los líderes tenemos que mostrar una visión clara y ayudar a la gente a que mire hacia adentro y vea todo, lo muchísimo que tiene para aportar y cómo eso se puede potenciar si se apoya y se complementa con una inteligencia artificial. Es que si no nos quedaremos atrás, Valeria, porque hay empresas que no tienen ese temor al cambio, sino que intentan adaptarlo. Posiblemente al principio todos, madre mía, el desconocimiento te da incertidumbre, ¿no? Y te genera cierta preocupación de cómo se va a implantar, qué efectos va a tener, pero hay que aceptarlo poco a poco, pero como todo en la vida, ¿no? Yo creo que ha venido para quedarse y además lo está haciendo con pasos de gigante y poco a poco va a estar implantado en prácticamente todas las empresas del mundo. Claro, lo único que tenemos que tener en cuenta es que no podemos decir sí o sí y se van a tener que meter y punto. No, bajemos las resistencias. Tenemos muchas habilidades, desde el coaching, desde la inteligencia emocional, desde el liderazgo humanista. Hay muchas formas en las que podemos trabajar con los seres humanos que van a usar esas herramientas para que, entre otras cosas, no perdamos el tiempo. Y el tiempo, recordemos, el tiempo acaba siendo, en términos empresariales, pérdidas económicas. Y en las personas acaba siendo mucho desgaste, mucho sufrimiento y mucho burnout, porque además, como cambia todo tan rápido, puedes tener la sensación de que no llegas, que te quedas fuera, que te quedas sin lugar. ¿Y ahora para qué valgo yo? No, eso tampoco. Es que si no, eso es una locura. Claro, hay gente que se mete en ese embolado, entra sin querer, sin darse cuenta, de manera inconsciente, en esta crisis de identidad profesional y no sabe cómo salir de ahí y darle la vuelta. Entonces deben de ser las empresas, de quienes desde dentro ayuden a ver que hay una visión y que en esa visión ellos tienen lugar y que depende de ellos poner al servicio sus talentos y sus recursos que no son sustituibles por ahora por la IA. Me ha encantado el tema, Valeria. Espero que hayamos despertado a aquellas personas reticentes que poco a poco pueden ir introduciendo esos pequeños cambios que nos van a cambiar la vida a todos y para bien, ¿eh?
para bien. Exacto, y hay muchas empresas que nos están llamando para cuando se sienten perdidos, igual que van a montar una IA, también se apoyan en empresas de coaching o en profesionales que ayudan a generar esa apertura para que la inversión que van a hacer en optimizar todos sus sistemas y en cambiar la forma de funcionar en la empresa se haga en el menor tiempo posible, con el menor sufrimiento y resistencia por parte de los equipos, porque eso cambia el clima y hacen que las cosas se hagan antes y se hagan mejor. Entonces, siempre que pensemos en un cambio tecnológico, no creamos que la solución es la herramienta. La solución es siempre las personas que van a usar la herramienta, y si no los alineas con la visión, no va a funcionar y vas a perder mucho tiempo y a mucha gente, y no está la cosa como para perder talento por el camino, que No, está la cosa desde luego que no. Gracias, Valeria, un abrazo. Adiós, adiós. No se muevan.